Jacob en Hechos capítulo 5 y versículo 42. Dice: todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, lo mismo en el templo que por las casas. Muestra la intensidad con que los primeros cristianos vivían el Evangelio y proclamaban el Evangelio. Todos los días enseñaban acerca de la buena noticia. La buena noticia es que hay salvación en Jesús, que las personas pueden encontrar una vida nueva, una vida eterna en Jesucristo, y predicaban en el templo y por las casas. Hoy, lamentablemente, los cristianos de hoy no tienen esa intensidad, no tienen ese ahínco, ese fervor por las cosas de Dios. Las personas no tienen la costumbre de ir los domingos a la iglesia. Van un domingo sí, dos no, una vez al mes. Algunos van a la iglesia pues como si fueran al cine, cuando tienen tiempo y algo pues para que los entretenga. No lo han tomado como una ley en su vida. No lo han tomado. Miren, hermanos, venir a la iglesia, alabar a Dios, tener devoción por Dios, es varias cosas a la vez. Es una obligación, es un deber, pero también es un gozo, es un regocijo, es una necesidad, porque lo necesitamos los que somos de Dios. Entonces, yo no puedo entender, hermanos, todavía cómo alguien que dice tener a Jesucristo en su corazón, se le pueden escapar unos domingos sin ir a la iglesia. No entiendo cómo algunos cristianos se dedican a hacer otras actividades y el domingo no van a la iglesia, cuando es lo mínimo como cristianos que se espera. Porque el domingo, si usted no lo sabe, fue hecho el día del Señor. El domingo no es para lavar la ropa, no es para ir de viaje, no es para ir de vacaciones. El domingo no es para hacer los quehaceres de la casa. El domingo, señores y señoras cristianos, es para ir a la iglesia a alabar a Dios. Y no es opcional, es ley. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, es ley. Y el que no separaba el día de reposo para alabar a Dios era cortado del pueblo. Porque Dios le da una importancia muy grande a que su pueblo se reúna para alabarle. Así que, hermanos que están oyendo esto hoy, apréndanlo, pónganlo en su corazón. El domingo es de Dios. En 6 días hizo Dios la creación y el séptimo es día de reposo para que se lo entreguemos a Dios en adoración. No hay de paseo, no hay que ese día es el único que me levanto tarde. Nada, señor y señora, es levantarse para disponerse, ir a la iglesia, porque somos cristianos. No somos mundanos, no somos budistas, no somos de otra religión, somos cristianos. Y los cristianos siguen a Cristo. Los cristianos honran el día en que se levantó Jesucristo, nuestro Señor, de entre los muertos. ¿Cuál es ese día? El primer día de la semana, el domingo. Hermanos, somos cristianos. Levanten la mano los que son cristianos. Muy bien. Ahora levanten la mano los que son cristinos. ¿Nadie? ¿Sí saben la diferencia entre cristianos y cristinos? Los cristinos son los que parecen cristianos, pero no son en realidad. Los cristianos pues son los que siguen a Cristo, son los pequeños Cristos, cristianos, son los seguidores de Cristo. Si usted es seguidor de Cristo, usted debe amar lo que dice la palabra de Dios y debe someterse a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que el cristiano debe estar el domingo en su iglesia, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, estos cristianos de la primera iglesia, la iglesia primitiva que nos narra el libro de los Hechos, dice que anunciaban y predicaban todos los días lo mismo en el templo que en las casas. Entonces, yo les quiero animar, hermanos, no sé cómo hacerle, no sé cómo entrar en su cabeza, no sé cómo entrar en su corazón, hermanos, no sé cómo hacerle para que ustedes entiendan
que deben de venir el domingo a la iglesia y entre semana debemos reunirnos fielmente, fielmente. Si te comprometes a un discipulado, entonces empiézalo y termínalo. Si te comprometes a ir a una reunión en una casa, hazte fiel. No están viniendo, no son fieles, no son comprometidos, no son puntuales. Todos andan en sus rollos, todos andan en su mundo, todos andan en sus actividades, en sus trabajos, en sus necesidades, enfermedades y lo que sea, pero de todas maneras todos tenemos razones para fallar. Todos fallamos. Vamos a hacer esa iglesia que sea fiel, que avance como un ejército invasor en este mundo. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Y no nos hemos comprometido. Es un puño nada más los que nos hemos comprometido. Si usted dice, no, pastor, yo sí cumplo, yo sí, a mí no me viene ese saco, ya. Pero si usted no ha cumplido, creo que usted tiene que hacer una reflexión delante de Dios y decir, ¿qué estoy haciendo como cristiano? ¿Qué es el tipo de cristianismo que yo estoy haciendo? Sin compromiso. No, hermano, eso se va a reflejar en toda nuestra vida. Que así somos en el trabajo, así somos con nuestros dineros, así somos en toda la vida, así, sin compromiso, inconstantes, cambiantes de ánimo. Hoy me siento bien, hoy me siento mal, no voy a la iglesia. Hoy me siento mal, no leo la Biblia. Somos cambiantes, cristianos de papel, cristianos de azúcar. Hermanos míos, es tiempo. El mundo se está convulsionando moral y espiritualmente. Los homosexuales están ganando terreno, los ateos ni se digan, los naturalistas más, los orientalistas, los satanistas, todos esos están avanzando. Porque los cristianos no nos comprometemos ni con lo básico. ¿Qué necesitamos, hermanos? Relevos australianos. Un domingo vienen unos, pero no vienen los mismos desde el domingo pasado. De serio, así es de serio, hermano, así es de serio el problema, así es de serio el asunto. Y me da pena que no vienen todos los que deben aprovechar ese sermón. Series de predicaciones, pero no las pueden aprovechar todas completas porque no vienen todos los domingos. Una semana lecciones de célula para que los aprovechen en la célula y por cualquier cosita ya no fueron a la célula. ¿Qué necesitamos, hermanos? Yo estoy esperando que si el Señor ha hecho algo en tu vida, que si el Espíritu Santo mora en ti, pues sea el Espíritu de Dios, sea Dios quien te impulse, como dice la palabra de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Nunca está la casa completa. Estoy hablando de lo mínimo. Todos los días enseñaban en los sábados. ¿Qué tiempos esos en los que la gente de Dios proclamaba la palabra, se reunía, estaban esperando el día en que el Señor viniera? Hoy no, andamos perdidos. Hay otras cosas que nos interesan. Dios no. Decimos que sí amamos a Dios, hoy sí amamos a Dios, pero no lo demostramos. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos se quieren comprometer? ¿Cuántos quieren ser de verdad cristianos, hermanos? No cristianos nada más de domingo, cristianos que trabajemos para el Señor. Cristianos que vayamos a nuestro grupo, a nuestra célula, porque vamos a invitar a otro, porque vamos a orar, vamos a interceder, vamos a ponernos en serio en la brecha para agradar a Dios con nuestra propia vida y atraer a otros a los pies de Cristo. Este mundo se está yendo, hermanos, se está yendo a la basura. ¿Qué no ven ustedes las noticias? ¿Qué no saben ustedes lo que está pasando en este mundo? No puedes ir como un cristiano ignorando de todo lo que está ocurriendo en este mundo, hermanos. La política, la violencia, la juventud, la prostitución, todo eso está. La inmoralidad. Todo eso está ahí.
En lugar de que los cristianos nos opongamos y trabajemos y nos esforcemos por las cosas de Dios, hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. No puede ser. No puede ser. Ya, hermanos, yo les animo, les invito, ¿verdad?, a que ya dejen de ser cristianos rezagados. Hay quienes solamente van los domingos a la iglesia. Eso tampoco es suficiente, porque deben de comprometerse con su vida. La iglesia es del Señor porque por su gracia nosotros existimos todavía. Esta iglesia es del Señor porque a pesar de nosotros, Dios sigue haciendo algunas cosas con nosotros. Sí, tenemos actividades como la ayuda a los misioneros, tenemos actividades como las tenemos para los niños. Sí, y gracias a Dios Él ha provisto para lo que necesitamos, hermano. Y ustedes han contribuido y siguen contribuyendo, pero no me parece suficiente. No, porque lo que Dios nos ha dado es muchísimo. ¿Cuánto te ha dado Dios, hermano? ¿Te ha dado poco? Porque el que poco ha recibido, poco ama, dice el Señor. Al que poco se le ha perdonado, poco ama. ¿Viste esa mujer? Esa mujer que está llorando ahí a los pies de Cristo. Mucho ama el que considera que mucho se le ha perdonado. Pero poco ama y es indiferente el que considera que sus pecados han sido menores. Dios te ha salvado, Dios te ha bendecido y te sigue bendiciendo. No se merece Él nuestro compromiso, nuestra entrega. No se merece Él todo lo mejor de nosotros, hermanos. Nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra fidelidad. Voy a ser más fiel que en el trabajo. Voy a llegar más puntual que en otros lugares, porque esto es para Dios. Mi Dios se merece lo mejor delante de mí. Dios le dijo a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Estoy delante de ti, ando delante de ti, te estoy observando todo el tiempo. Anda delante de mí y sé perfecto. Necesitamos poner empeño, hermanos. Necesitamos mejorar, necesitamos esforzarnos. Quiero mencionar algunos ejemplos de personas que estuvieron en una casa y que recibieron salvación. En Mateo 9:10 dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí estaba Jesús, había publicanos, había pecadores y estaban a la mesa, estaban en la casa de Mateo. En Mateo 9:28 dice: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? En la casa. Marcos 14:3, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en su cabeza, sobre su cabeza. ¿Dónde estaban? En una casa. Lucas 5:19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. ¿Dónde estaba Jesús predicando? En una casa. Esta es la salvación del paralítico. Hechos capítulo 5 versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde estaban predicando? En el templo y por las casas. Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban reunidos orando? En la casa. Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Fue en su casa. Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿En dónde fue eso? En una casa. Romanos 16:10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, porque antes las iglesias estaban llevándose a cabo en las casas, eran grupos pequeños. Romanos 16:11, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Primera los Corintios 16:19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 1:2, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Son algunos ejemplos de que en las casas Dios se ha manifestado para traer salvación, y ahí se reunían los hermanos. Ahora, ¿cuál es el centro de nuestro mensaje en las casas? Jesucristo, el Salvador, la salvación a través de Jesucristo. Uno de los gozos más grandes que pueda tener el hombre, que pueda tener un cristiano, es llevar a alguien a los pies de Cristo. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios para la salvación de otros. A ver, levanten su mano aquí los que han tenido el privilegio de llevar a una persona a los pies de Cristo. Llevar a las personas a Cristo. El que gana almas es sabio, dice Proverbios. El Señor Jesús dijo, venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Amén. Pescadores de hombres. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, y las buenas noticias es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para ser nuestro Salvador viviente. Pablo declaró en 1 Corintios 15, 1, 3 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay 4 verdades básicas en el mensaje del evangelio. La primera verdad, la primera verdad básica es la realidad del pecado. Romanos 3, del 10 al 12 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. Es la realidad del pecado. El hombre va a la condenación por sus pecados. Desde el momento en el que el bebé, el niño, empieza a tener uso de razón y entonces comete su primer pecado, ya es condenado. Está condenado por su pecado. Gracias a Dios que esa no es la única verdad. La siguiente verdad es la pena del pecado. Romanos 3:23, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. El hecho de ser pecadores no nos permite estar en comunión con Dios. No podemos estar cerca de su gloria, disfrutar. Somos pecadores. A un lado, Dios es tan santo y su gloria no puede ser compartida con pecadores. Por el pecado es que el hombre no puede tener comunión con Dios. Dios es tan santo, el hombre es tan pecador. Aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, le dijo Pedro a Jesús allá en la pesca milagrosa, cuando por el poder del Señor se dio cuenta de quién realmente era. Todos aquí hemos pecado. Todos aquí hemos pecado, hemos fallado, hemos transgredido la ley de Dios. Unos más, otros menos, pero todos estamos condenados en nuestros pecados sin Cristo. Ahora, la tercera verdad.
Ahí viene la salvación. Cristo pagó la pena. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahí está su gran amor. La terrible realidad es que el pecado nos separa de Dios. Todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero la gran maravilla es que Cristo pagó la pena del pecado por su gran amor, pagando en la cruz por tus pecados y los míos. Y número 4, no solamente debemos entender esto, sino que debemos entregar nuestra vida a Cristo, debemos recibir a Cristo. Ahora, cuando hablamos de recibir a Cristo, no crea que sí, hay como un Diosito así, chiquito, Cristito, no. A recibir a Cristo estamos diciendo que nos rendimos a Él como Señor y Salvador y lo recibimos como el Mesías, como el Salvador, porque dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no creen que Cristo sea el Salvador. Ellos están esperando todavía al Mesías. Ellos no creen que Cristo el crucificado haya sido el Hijo de Dios profetizado. Ellos dicen que fue un profeta más, que fue un impostor, que fue un charlatán. El pueblo de Dios no recibió al Hijo de Dios. Hay una pequeña fracción de judíos que se han convertido, se les llama los judíos mesiánicos, los que ya han creído en Jesucristo. Pero la nación de Israel no cree en Jesucristo, rechaza a Jesucristo, está esperando que aparezca el Mesías profetizado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por eso se abrió la posibilidad para los gentiles, para todos aquellos que no eran judíos, para que los demás pueblos pudieran tener salvación. Y ahora nosotros podemos recibir a Cristo como el Señor. Nosotros sí te recibimos, Señor, como el Mesías, como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios. Pero a todos los que dice Juan 1:12, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo? ¿También los perros pueden salvarse? El escándalo para los judíos, porque a los gentiles, a los que no eran judíos, les llamaban perros. Por eso cuando le dicen, ven a orar, ven por mi hija, ayúdame, le dice. Era una mujer sirofenicia y le dice Jesús, no está bien dar el pan de los hijos a los extraños. Y dijo la mujer sirofenicia, no era judía, dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. ¿Está entendiendo? Que aún la bendición de Dios puede llegar a los que no son judíos. Le dice esta mujer, hermanos, si supiéramos realmente lo que significa esta escena de ver a esta mujer diciendo, las migajas también caen de la mesa y algunos que no somos judíos podemos tener salvación, es sumamente conmovedora. A los que le reciben también pueden llegar a ser hijos de Dios. Pues que no todos los seres humanos son hijos de Dios. No, espiritualmente no. Pero los que reciben a Jesucristo como el Señor y Salvador, el Señor, el Kyrios, el amo del universo, el dueño, los que lo reciben a Él como su Señor, entonces llegan a ser hijos de Dios, porque antes no eran hijos del diablo por el pecado. Así dice Juan 8:44, primera de Juan 3:10. ¿Que no todos somos hijos de Dios? ¿Cómo ese drogadicto, malhechor, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, cómo van a ser hijos de Dios si las obras de Satanás hacen? Están condenados. Necesitan a Jesucristo.
Entonces, ¿cómo puede salvarse esa persona? Necesita venir a Jesucristo, doblar sus rodillas, doblegar su corazón y decirle: Señor, sálvame, porque no tengo nada en mí mismo para salvarme. No puedo salvarme por mis propias obras, no puedo salvarme por mí mismo. Solamente si tú me salvas, Señor, perdóname, límpiame, sáname, cámbiame, transfórmame. El hombre necesita implorar la bendición de Dios, la salvación de Dios, la gracia de Dios. El hombre necesita decirle a Dios: Señor, yo no puedo cambiar por mí mismo, necesito que tu Santo Espíritu haga en mí lo que yo no puedo hacer. Cámbiame, sálvame, límpiame, porque si no estoy en el infierno. Son a los que Dios cambia, hermanos. Son a los que Dios salva. Los que se ven tan indignos delante de la cruz del Señor, que dicen: Señor, necesito de ti, necesito tu salvación, no puedo hacerlo por mí mismo. Son los que se convierten en hijos de Dios, porque algo pasa en ese corazón. La presencia de Dios viene a ese corazón y lo transforma y lo cambia y lo hace una persona distinta. El hombre que siempre había querido cambiar por sus propias fuerzas, no puede. Pero una vez que es nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, hay una disposición en su mente para obedecer, una disposición en su corazón que antes no tenía, y ahora hace las cosas que a Dios le agradan. Ahora, la mayoría de la gente inconversa cree que una persona se convierte en cristiana al bautizarse. Pero yo les voy a decir, las personas no se hacen cristianas por bautizarse. El bautismo no tiene poder regeneracional que solamente otorga el Espíritu Santo. Una persona no se hace cristiana por bautizarse. Una persona no se hace cristiana por hacerse miembro de una iglesia. Una persona no se hace cristiana por venir los domingos a la iglesia. Una persona no se hace cristiana por apoyar algunas actividades de la iglesia. Una persona no se hace cristiana, no es salva por dar su diezmo, sus ofrendas, sus apoyos. Una persona no se hace cristiana por todo eso. Necesita el Espíritu de Dios venir a ese corazón, necesita obtener la salvación en Jesucristo, rendirse completamente a Él y empezar a seguir su voluntad y su palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Son salvados por gracia gratuitamente por medio de la fe, cuando creyeron. Y esto no es de ustedes, no depende de ustedes, no es de vosotros. Dice, porque es don de Dios, es un regalo de Dios, no por las obras, para que nadie pueda gloriarse y jactarse. Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Estas son el tipo de verdades que deben ser proclamadas, hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo. Estas son el tipo de verdades que deben ser proclamadas en las células, en las casas. Eso debe de estar en nuestra boca continuamente. Y cuando vamos a predicar la palabra del Señor, algunos presentarán algunas objeciones. Por ejemplo, hay personas que van a decir: bueno, yo la verdad, eso de la iglesia yo no soy un gran pecador. La respuesta para eso es que Dios dice que todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Aunque no seas un gran pecador, estás condenado. Otra persona pone otra objeción. Dice: bueno, pero yo soy presbiteriano, o yo soy bautista, o yo soy católico, yo pertenezco a esta iglesia desde que soy niño. Pues estás perdido si no tienes a Cristo en tu corazón. La membresía en una iglesia no salva a ninguno, tienes que nacer de nuevo. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nacer de nuevo, una nueva persona, una nueva naturaleza. Si todavía haces las cosas del mundo, si todavía te gustan las cosas del mundo, no has nacido de nuevo. El perro no ha dejado de ser perro, ni el puerco ha dejado de ser puerco.
Dice Pedro en su carta, a algunos les acontece como al verdadero proverbio: el perro vuelve a tragar su mismo vómito y la puerca lavadita vuelve otra vez al lodo, porque no ha cambiado su naturaleza. Por eso tenemos mucha gente en las iglesias que dice que es cristiana, pero sigue en su lodo, sigue en su suciedad, porque no le ha amanecido, porque no ha sido transformado. El perro no ha dejado de ser perro, hace cosas de perro. El puerco sigue haciendo cosas de puerco porque no ha cambiado su naturaleza. Necesitamos ser ovejas. Y para hacer eso necesitamos nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitamos creer en Jesucristo. Necesitas nacer de nuevo. Ahora hay gente que dice: bueno, pero en la iglesia hay hipócritas. Nuestra respuesta: sí hay, pero en el cielo no habrá hipócritas. Tú no serás juzgado por lo que hizo otra persona, sino por tu propia vida. Alguna persona dice: yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Sí, pero en el cielo no te van a juzgar por eso. No. Uno no está por lo que las otras personas hacen. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, dice Romanos 14:12. Otra objeción que pone algunas personas es que tendría que renunciar a muchas cosas. Cuando tú aceptas a Jesucristo, cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, Él te ayuda a renunciar a tus pecados. No estás solo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se lo saben? Filipenses 4:13. Otra objeción que la gente tiene para entregarse a Jesucristo es: estoy esperando a ser mejor. Pues tú no puedes mejorarte a ti mismo. El Señor Jesús nos dice que nos acerquemos a Él tal y como estamos, y Él promete recibirnos. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan 6:37. Otra persona dice: temo que no pueda vivir la vida cristiana. Nadie puede hasta que Cristo llega a morar en nosotros. Corintios 12:9, segundo los Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra persona dice al contrario, dice: yo soy muy pecador. Jesucristo vino a salvar a los pecadores, Él salvará a cualquiera que venga a Él. No hay pecado. Si alguien aquí me dice: pastor, es que yo maté a alguien con mis manos. Yo he hablado con una persona así, y estas manos mataron a alguien, me dijo uno. He oído de labios de personas frente a mí cosas increíbles. Cómo tienen creatividad los seres humanos para pecar. Y quizá tú hayas tenido una experiencia con un pecado terrible que te avergüenza, que de solo pensarlo otra vez dices: cuán oscuro y vergonzoso, cómo llegué a caer tan bajo. Pues quiero decirte el día de hoy: no hay pecado que Cristo no pueda limpiar. La sangre de Jesucristo es poderosa y eficaz, limpia cualquier pecado, no importa lo que el hombre haya hecho, siempre que ese hombre se humille delante de Dios y llorando con su corazón le diga: Padre mío, perdóname porque he pecado, y nada me puede limpiar de este pecado, solamente tu sacrificio en la cruz. Pero no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Eso por supuesto no nos da licencia para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, porque cuando ya somos del Señor, la misma presencia de Dios no nos permite estar en esa situación de dureza. Palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo en 1 Timoteo 1:15. Otras personas dicen: bueno, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. No nos salvamos por nuestras obras, como ya leí, sino por la fe en Jesucristo. Yo creo que un camino, dice alguna gente, fíjense lo que nos dicen algunas personas: yo creo que un camino es tan bueno como otro, con tal de que sea sincero. Cree lo que quieras, pero sé sincero, dice la gente. Torpeza. Quizás tú seas sincero, pero puedes estar sinceramente equivocado.
Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Como esa persona que se subió a un camión y creyó con todo su corazón que le llevaría a Guadalajara. Compró su boleto a Guadalajara, pero el camión decía México DF. Y aunque él se subió con toda su fe y con toda su sinceridad, el camión iba para otra parte. Hay gente que se ha instalado en religiones, en grupos, en fe, en creencias, muy sinceros, pero han puesto su fe en el objeto correcto, puestos los ojos en Cristo, en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Es que yo tengo mucha fe a la Virgencita de Guadalupe y soy sincero. Pues estás condenado, porque la Biblia no dice que la Virgencita es la que te dará la salvación. Es que yo le tengo mucha fe a San Antonio. Pues estás condenado. Es que yo le sobo la panza al Buda y entonces me va a dar. Pues haz lo que quieras, vete a llenar allá a las pirámides de energía, lo que quieras, pero nada de eso, aunque sea sincero, puede salvar al hombre. Lo único que puede salvar al hombre es Jesucristo. Para eso vino, para salvar al hombre, porque no había otro camino. Si hubiera habido otro camino, pues para qué venir y sufrir y batallar. Vino porque era el único camino entre Dios y el hombre. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Y a Él se deben rendir. Por eso dice la palabra de Dios: el Señor ordena a todo el hombre a todo hombre a que se arrepienta. Es una orden, porque es justo. Pero el hombre quiere diseñar su propio camino para llegar al cielo. Dice: si hago esto, si voy por aquí. No es como tú quieras, es como Dios dice. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jesucristo es el Salvador, es el único Salvador, y no podemos llegar a Dios por otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Otras personas, cuando les predicamos el Evangelio, dicen: tal vez más tarde. Es muy peligroso dejar para después una decisión tan importante, porque te puedes morir hoy. ¿Sí o no? Yo he oído noticias de que futbolistas tan saludables se han muerto ahí en la cancha. Niños han muerto. Adultos mueren. Haces planes para mañana, para la semana que viene, pero te puedes morir. Los que estaban en las Torres Gemelas de Nueva York probablemente habían hecho planes para el siguiente día. No llegaron al siguiente día. La muerte está y no respeta. Entonces, hermanos, no podemos dejar esta decisión de entregarnos a Cristo para después. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Proverbios 27:1. No quiero renunciar a mis pecados, puede decir alguna persona. No quiero dejar mi tipo de vida. Si no estás dispuesto a renunciar a tus pecados, no puedes ser salvo. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:5. Otra persona va a decir: pero yo ni creo en el infierno es aquí, no creo que el infierno exista. No cambia la realidad de lo que dice la palabra de Dios. Dice, miren lo que dice Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. No me parece que esté hablando de un infierno aquí en la tierra. Blas Pascal, uno de los científicos más importantes en toda la historia, de algo así: si no hay infierno y creo en el Señor, no pierdo nada, porque finalmente creí en el Señor y no voy a pasar por la condenación. Pero si no creo en el Señor y si hay infierno, entonces perdí todo. Estoy condenado por la eternidad. Así que un matemático que finalmente fue cristiano, Blas Pascal, físico matemático, dice: prefiero entonces creer a Cristo. Me conviene creer a Cristo. Solo, hermano,
que cuando uno le da entrada a Jesucristo, Él va tratando con nuestra vida y nos va dando convicciones en su palabra. El infierno existe, Dios existe, el pecado existe, la salvación también existe en Cristo. Hermanos, este es el mensaje que debemos proclamar todos los días. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y qué es lo que van a predicar de Jesucristo? Esto que he hablado el día de hoy, la gran verdad de la salvación. La gran empresa de Dios es salvar almas, almas para su gloria. Él quiere llevar a almas para Él. Satanás también está interesado en ganar almas. Nosotros estamos en medio y a pesar de que ofrecemos tantas dificultades, el Señor le ha parecido bien utilizarnos a nosotros para llevar adelante su empresa, la empresa de la salvación. Así que ¿cuántos de ustedes pasarán a la historia, hermanos? ¿Cuántos de ustedes llegarán al cielo siendo instrumentos de honra, siendo instrumentos valiosos en las manos de Dios? ¿Cuántos quieren? Bueno, yo les quiero animar a que dejemos atrás el pasado y vamos a ser otros y mejores de aquí en adelante. Yo les invito, vamos a proponernos, vamos a empezar con algunas cosas básicas. Mi compromiso, voy a los domingos ir a la iglesia. Voy a ir entre semana a mi célula. Voy a tomarme una célula y voy a ser fiel en eso. Si estoy en mi discipulado, si no lo estoy tomando, voy a tomar mi discipulado y voy a ser fiel. ¿Cómo la ven? Lo que les propongo, yo le doy gracias a Dios porque mi esposa siempre está de acuerdo conmigo. Es la que me dice amén. Digan amén, hermanos, aunque sea de compromiso nada más. Aunque sea nada más para hacerme sentir bien a mí. Digan, sí, pastor, nos vamos a comprometer. Hermanos, yo quiero decirle, yo veo a cada uno a su rostro cuando los saludo y digo, yo creo que yo sí soy pastor porque sí siento un cariño, sí los amo, hermanos. De veras, o sea, yo los veo y digo, cuando la gente se acerca a saludarme, yo digo, ay, sí, yo siento un cariño, siento un amor. Entonces, hermanos, yo creo que podemos funcionar bien como iglesia. Vamos a amarnos, vamos a honrar al Señor, vamos a decidirnos, vamos a avanzar como cristianos. Y que sea el amor entre nosotros, el amor a Dios.